¿Recuerdan ustedes que hemos en algún momento mencionado acerca de el tipo de relación que el Señor Jesucristo tenía con la gente? El Señor Jesús, cuando Él caminó por esta tierra hace 2000 años atrás, allí en la tierra de Galilea, había multitudes que se movían alrededor de Jesús, pero estas multitudes no todas tenían el mismo nivel de acercamiento con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y por lo que nosotros podemos ver en las Escrituras, en los Evangelios, podemos ver claramente cómo las personas se acercaban al Señor al principio siendo simplemente oyentes pasivos, que generalmente llegaban los oyentes pasivos con el interés de poder recibir algo, algún beneficio que el Señor Jesucristo les podía dar, ¿sí? Pero eran nada más que oyentes. Lo que ocurría con los oyentes era que cuando escuchaban el mensaje y la palabra de Jesús, algo ocurría en el corazón de ellos, algo acontecía en su interior. Algo pasaba por dentro de ellos cuando escuchaban el mensaje de Jesús, que no era un mensaje común y corriente y no era un mensaje como el de los demás rabí que había allí en Israel, mensajes que parecían muy espirituales, que parecían mensajes muy cuasi divinos, sí, pero eran mensajes que no tenían la misma autoridad que el mensaje que Jesús compartía con la gente, porque la misma gente decía, Él no habla como los demás, Él habla con autoridad. Cuando Jesús hablaba, había en la boca de Jesús una autoridad extraordinaria, una autoridad que no estaba en la boca de los otros rabinos, de los otros rabí que había en el pueblo de Israel, los otros maestros que se llenaban la boca hablando de la ley, la Torá, los profetas y demás, pero Jesús en un momento confronta a estos maestros y les llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera eran muy bonitos, sí, por fuera eran blanquitos, pero por dentro estaban llenos de huesos secos. Entonces, cuando Jesús comienza a confrontar a estas personas que eran autoridades espirituales de la nación de Israel, imagínense ustedes, una nación que era teocrática, una nación que había nacido siendo teocrática, una nación que tenían por rey sobre su rey a Dios, una nación que solamente se arrodillaba y se postraba ante Dios, no se postraba ante ninguna imagen, ante ninguna cosa creada, ante ninguna cosa visible o invisible, no importaba qué fuese, los israelitas no se postraban ante nadie más que Dios. ¿Por qué? Porque para ellos la postración es adoración. Para ellos la postración es adorar, ¿sí? Y como al único que se le adora es a Dios, entonces ellos no se postraban ante nada ni ante nadie, solo ante la presencia de Dios ellos se postraban. Ahora, Jesús vino a presentarse ante ellos como un rabí. Se vestía como rabí, se vestía con la vestimenta tradicional de los rabí, se manifestaba públicamente como un rabí, tenía seguidores como un rabí, la gente se acercaba a escuchar la sabiduría de este rabino, la gente se acercaba a escuchar la sabiduría profunda que tenía, la revelación que tenía este hombre, cómo hablaba de las cosas de la vida de una manera diferente, porque él decía, ustedes han escuchado todo el tiempo a sus maestros que les han enseñado ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no es así. No será así, a partir de ahora no será así. A partir de ahora no será ojo por ojo, diente por diente. A partir de ahora comienza un nuevo tiempo para la No humanidad. se A escuchan. partir de ahora algo va a suceder, algo va a acontecer. Se cortó, pastor. Gloria a Dios. Está activada la sala. Se ha cortado, hermano. Si están en la sala, no se salgan de la sala, por favor. Algo está sucediendo aquí que nos cortó la sala, ¿sí? Bien, no importa, voy a estar predicando desde esta cámara ahora hasta que arreglen la otra de transmisión.
¿Me ven medio verde? No se preocupe que no me estoy convirtiendo en el increíble Hulk. Es un efecto de cámara nada más. Muy bien. La gente, como les decía, se acercaba al Señor y se acercaba para oír, ¿sí? Se acercaban a Jesús para oír su mensaje. Pero cuando oían el mensaje de Jesús, que era palabra de Dios precisamente, ocurría algo extraordinario. Un fenómeno ocurría en el interior en el corazón de estas personas, que es lo que dice Romanos 10:17. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. La fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios está siendo declarada, cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, cuando la palabra de Dios es la que está siendo de alguna manera manifestada, interpretada públicamente, algo comienza a suceder en la audiencia. Y esto era lo que pasaba en la audiencia de Jesús. La fe comenzaba a prender en el corazón de los oyentes, la fe comenzaba a activarse en el corazón de los oyentes, y aquellas personas que en un momento estaban allí pasivamente, de pronto eran activados en su fe y pasaban al peldaño siguiente, pasaban al nivel siguiente y era al nivel de creyentes, ¿sí? A partir de este momento ellos se transformaban en creyentes, oyentes, creyentes. Todavía no eran discípulos, pero ya habían avanzado un paso. Este es el primer paso, y este paso lo daban porque creían precisamente en la palabra de Dios. Fíjense que dice en Juan capítulo 8, verso 31, lo pueden buscar en su Biblia, si tienen allí sus Biblias, pueden buscar Juan 8, versículo 31. Y en Juan 8:31 dice la palabra del Señor. En el 30, podríamos leer desde el 30 en adelante, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? En estos dos versículos podemos ver claramente cómo las personas que habían estado oyendo a Jesús ahora estaban creyendo, habían creído. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Sí? Es decir, cuando Jesús habló y expuso la palabra de Dios hizo lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios que salía de la boca de Jesús y era oída por esta gente, produjo que esta gente sea transformada de oyente pasivo a un creyente. ¿Sí? La persona que cree ya deja de ser pasiva. La persona que cree, una de las particularidades que tiene, ustedes cada vez que ven que ahí se abrió la otra cámara, pero está teniendo eco, retumba la voz. Sí, está apagado. Ok, ahí estamos. Ahora sí, ahora perfecto. Muy bien. Continuamos entonces con esta cámara, ¿sí? Cerramos la otra. Ok, ahí estamos. Bien, entonces, como les decía, las personas que dejan de ser oyentes y comienzan a creer, la persona que cree, la persona que pasa a ser un creyente, automáticamente tiene un cambio de actitud. El oyente viene acercándose curiosamente a veces y viene por una cuestión de necesidad también, porque de pronto escuchó que allí había un hombre que hacía milagros, allí había un hombre que hacía sanidades y bueno, está enferma la persona, entonces se acerca porque tiene necesidades, ¿sí? Pero viene como oyente, viene a oír a Jesús. Ahora, cuando la persona se transforma en un creyente, automáticamente sucede lo que ocurría en el tiempo de los apóstoles. ¿Recuerdan? Cuando Pedro predicó su primer discurso, su segundo discurso, allí en capítulo 2 de los Hechos, capítulo 3 del libro de los Hechos, las personas que se convertían a Cristo se acercaban a los apóstoles y le preguntaban, ¿y ahora qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Preguntaban. ¿Vieron?
La persona que cree automáticamente se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Sí? Pablo, cuando se convierte en camino a Damasco y tiene el encuentro personal con Jesús, ¿qué fue lo que Pablo le dijo a Jesús en ese momento? Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Sí? Eso es lo que sale automáticamente del corazón de una persona que ha creído. Un oyente se mantiene allí a cierta distancia, escuchando respetuosamente algunos, otros escuchan de forma insolente, otros escuchan sin participar en nada, hasta que de pronto algo comienza a ocurrir en su corazón, ¿sí? Ahora, cuando viene la fe, cuando la fe entra en el corazón del ser humano, cuando la palabra de Dios despierta la fe, entonces la persona tiene este cambio de actitud. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Y si necesito un milagro, ¿qué tengo que hacer ahora para recibir un milagro? Pastor, ahí empiezan las preguntas. Pastor, ¿qué hago para recibir sanidad? Pastor, ¿qué hago para ser libre? Pastor, ¿qué hago para ser sano en mi corazón? Pastor, ¿qué hago para caminar en Cristo? Pastor, ¿qué hago para avanzar en mi vida cristiana? Pastor, ¿qué hago para crecer? Comienzan todos los interrogantes. ¿Sí? Ahí vemos un genuino creyente, una persona que ha puesto su fe verdaderamente en el Señor Jesucristo. Una persona que todavía es un oyente, bueno, podrá venir un día y oírnos y estar otro día y oírnos y puede pasar meses oyendo el mensaje, pero nunca se va a comprometer con el Señor Jesucristo. Nunca va a preguntar qué tengo que hacer. ¿Sí? En cambio, el que cree pregunta qué tengo que hacer, Señor. Y el qué tengo que hacer implícitamente me está diciendo que esa persona ya tiene su vida dispuesta para hacerlo. Obviamente, está disponiéndose a hacer algo. ¿Qué está entendiendo entonces esta persona? Que la fe tiene que ser seguida de obras. ¿Me entiende? Que la fe tiene que seguida. Ahora que creo, ¿qué hago? Esa es la pregunta. ¿Qué hago? Es decir, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿por qué la persona siente eso? Pues porque eso es un impulso nada más ni nada menos que del Espíritu Santo de Dios que ha entrado en ese corazón. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en el corazón de la persona es cuando la persona comienza a preguntarse estas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el Espíritu de verdad. Él es el que nos enseña todas las cosas. Y las primeras preguntas son impulsadas por el Espíritu Santo de Dios. Esas preguntas no son nuestras. Dios mismo las pone en nuestra boca. Dios mismo nos inquieta en nuestro corazón y espíritu con estas preguntas. Ahora, fíjense que el versículo 8:30 de Juan dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pero Jesús ahí nomás les enseña algunas cositas importantes. Les dice en el verso 31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Versículo 31 del capítulo 8 de Juan. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Esto quiere decir entonces que yo puedo ser un creyente, pero no estoy siendo un discípulo. Amén. Verónica, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Ok. Muy bien. Hasta que salga del baño. ¿Había alguien en el baño ahí? Muy bien. No se preocupen, estas cosas pasan, ¿sí? Cuando quedan abiertos los micrófonos se escucha de todo por acá. Por eso les digo, apaguen sus micrófonos cuando entren a la sala. Qué gracioso. Muy bien. Entonces, ¿vieron cómo va pasando de un nivel a otro la relación de Jesús con la gente y de la gente con Jesús? Es decir, primero la gente se acercó como oyente. El oyente prestó atención, recibió la palabra, ¿sí?, en su corazón y se transformó en un creyente. Ahora el oyente es creyente, pero ¿alcanza con ser creyente? No. Jesús dice, el ser creyente es el primer paso simplemente. Es el paso de salvación. Pero para que haya realmente una vida cristiana creciente y fructífera, ustedes tienen que transformarse en mis discípulos. Entonces no se trata solo de ser un creyente desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista espiritual, sino que nuestra conducta debe acompañar lo que nosotros creemos. Nuestra vida debe ser coherente con lo que nosotros profesamos. Nuestra vida tiene que empezar a tener esos cambios profundos, conductuales, sí, que
tenemos que abandonar los pecados que habíamos cometido porque nos hemos arrepentido. Una de las cosas que el creyente tiene que hacer, esta fue la directiva que el apóstol Pedro le dio después que se acercó la gente y le preguntaron, hermanos, ¿y ahora qué haremos? Una vez que ellos escucharon el mensaje y creyeron. Pedro ¿qué les dijo? Arrepentíos. ¿Sí? Ahora arrepentíos. Habían creído el mensaje, perfecto, ahora arrepiéntanse. Es decir, ustedes ya los que han estado hace tiempo en la iglesia, hemos estado compartiendo sobre estos temas, ¿sí? Arrepentirse, cambio de mente. La palabra griega metanoia que significa cambio de opinión, cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar. Si no cambia mi manera de pensar, no cambia mi manera de vivir, como dice Romanos 12:2. Así que cuando nosotros creemos, debemos arrepentirnos. Cuando yo creo y me arrepiento, cuando yo creo y comienzo a caminar conforme a la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, esto es lo que Jesús dijo, que significa lo que Jesús dijo, permanecer en su palabra, permanecer en su voluntad, permanecer haciendo lo que Él manda. Cuando nosotros hacemos lo que Él nos ordena en su palabra y permanecemos en ella, entonces nos transformamos en discípulos. Así es como vamos creciendo en la vida cristiana. Entonces, de oyentes pasamos de oyentes a creyentes, bien digo, y de creyentes pasamos a discípulos. Pero Jesús dijo que habían dos categorías más de personas que estaban mucho más cerca que Él que los discípulos. ¿Y quiénes eran estos? Los que dice Juan. Juan capítulo 15. Vamos a Juan, capítulo 15, verso 15. Juan 15:15, allí dice Jesús, hablándole a sus discípulos, dice así, ya no os llamaré siervos. Ya no os llamaré siervos. No se olviden que estos ya eran discípulos también, ¿sí? Estos eran los discípulos de Jesús. Ya estos habían sido oyentes en algún momento, se transformaron en creyentes en otro momento y luego fueron discípulos. Y como discípulos se hicieron siervos. ¿Por qué? Porque el discípulo se hace una persona obediente a Dios, entonces se hace un siervo. Ahora, Jesús les anuncia en este momento a ellos que ya la relación de ellos estaba preparada para pasar a otro nivel. Y les dice, ya no los llamaré más siervos a ustedes. A ustedes no los llamaré más siervos. Verso 15 del capítulo 15 de Juan. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sí? Así que una de las particularidades que tienen los amigos de Jesús es que son conocedores de los misterios del reino de Dios. Aquellos que conocen los misterios del reino de Dios son los que han logrado tener amistad con el Señor. Amén. Jesús les dijo, porque yo les he dado a conocer todas las cosas. Por eso es que los he llamado ahora amigos. ¿Se da cuenta? Gracias al Señor, hermanos, que esto, qué precioso que es, cómo el Señor nos va acercando cada vez más a Él. Cada vez más a Él. Él nos quiere tener a nosotros cada vez más cerca, cada vez más unidos a Él, en uno solo con Él mismo, ¿sí? Entonces, en este crecimiento, en estos niveles de relación que van creciendo, también en esos niveles va creciendo y se va desarrollando la fe. De esto es de lo que venimos hablando hace varios domingos, de cómo crece la fe, cómo se dimensiona la fe, cómo es que la fe de alguna manera empieza a crecer, porque la fe no es algo que tiene una sola medida, ¿sí? Romanos capítulo 12 dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Es decir, comienza siendo del mismo tamaño en todos, porque a todos se nos dio una medida. A todos nosotros. Comienza siendo de un solo tamaño en todos. Pero esa pequeña fe puede crecer y agigantarse muchísimo. Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo acerca de sus discípulos en ciertos momentos en su relación con ellos, cuando estaban ellos creciendo en la fe, en un momento dice que la barca estaba siendo azotada por la tormenta del mar y ellos asustados fueron a llamar al Señor. Todos estaban asustados porque pensaban que iban a perecer en esa tormenta. Y el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Sí? Es decir,
allí Jesús les habla del tamaño de su fe, les dice poca fe, es pequeña la fe de ustedes, hombres de poca fe. Sin embargo, cuando habló de la fe del centurión, dijo, no he visto una fe tan grande en toda la nación. Es decir, ahí Jesús habló de algo magnífico, algo grandioso como la fe de este hombre. ¿Sí? Por lo tanto, la fe es algo entonces que tiene tamaños, que crece y que decrece circunstancialmente. Es decir, usted un día puede estar con una fe que toca el cielo con las manos, pero otro día puede tener un bajón de fe tremendo. ¿Sí? La fe, aunque puede ir creciendo en nosotros, estamos de todas maneras, de alguna manera, vulnerables y en algún momento podemos llegar a decaer en nuestra fe. Ahora, ¿cuándo decae la fe? La fe decae cuando no está siendo alimentada, cuando no está siendo fortalecida. ¿Y la fe con qué se alimenta? Pues con la palabra de Dios también. El conocimiento de la verdad es lo que afirma nuestra fe. Mientras más conocimiento de la verdad usted adquiere, la fe más grande se hará y más fuerte se desarrollará en cada uno de ustedes. Así que, amados, es muy importante entonces que nosotros crezcamos en la fe por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, ahora quiero entrar en el pasaje de hoy, quiero entrar a desarrollar el pasaje de hoy para que veamos cómo Jesús trató con una persona, con uno de sus discípulos, cuando todavía no lo era. ¿Sí? Para que veamos cómo Jesús comenzó a desarrollar la fe de esta persona y de sus acompañantes, cómo Jesús comenzó a dimensionar la fe, a hacer crecer la fe desde el primer contacto que tuvo con este personaje bíblico llamado Pedro, ¿sí? Uno de sus discípulos. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aquí vamos a aprender algo grandioso en este pasaje. Algo grandioso. ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo es el proceso de el dimensionar la fe? Que la fe comience a explotar en nuestra vida. Lucas capítulo 5, verso 1 dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Fíjense cómo la Escritura, en este caso el autor de este evangelio que es Lucas, cómo Lucas se refiere a estas personas que venían a oír a Jesús. No les llama discípulos, no les llama siervos, ni mucho menos amigos de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo les llama? Gentío. Sencillamente les dice gentío. El gentío se acercaba a donde estaba Jesús, a la orilla del lago de Genesaret, a oír lo que Jesús les decía. ¿Qué era lo que decía Jesús? Palabra de Dios. Ellos se acercaban a oír. Ahora, ¿por qué la gente venía? ¿Qué era lo que particularmente atraía a las multitudes, al gentío? ¿Era la palabra de Dios? Pues ciertamente era curioso que un rabí enseñara de esta manera tan particular, pero hay otro de los escritores de los evangelios que nos da mucho más luz sobre esto, y este es Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 1, dice, después de esto Jesús fue al otro lago del mar de Galilea, es el mismo del que estamos hablando, el lago de Genesaret, que también era llamado mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Aquí al gentío se le llama multitud, ¿sí? Le seguía gran multitud. ¿Y por qué le seguían? El verso bíblico dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Sí? Entonces lo que atraía a las multitudes a Jesús, lo que atraía al gentío a Jesús, era ¿qué cosa?
los milagros y las sanidades que ocurrían en los enfermos. Eso era lo que causaba gran curiosidad aún en aquellas personas que estaban sanas. Se acercaban y escuchaban el mensaje de Dios. Dice, la palabra de Dios salía de la boca de Jesús. Ahora, dice el versículo 2, y vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Notemos esto, por favor. Vemos a Jesús en la orilla de un lago. Imagínense este cuadro. Un lago enorme, tan grande que se le llama mar. Se le llama mar, el mar de Galilea. Es enorme. Entonces, este lago, a la orilla de este lago, se ponía Jesús a predicar. ¿Por qué? ¿Por qué se paraba Jesús allí a la orilla del lago? Porque en ese tiempo no existían estos sistemas de amplificación de sonido. Entonces lo que Jesús hacía era pararse allí para que las olas del mar, las olas de ese lago, le ayudaran a llevar la voz a las multitudes que estaban escuchando. Cuando habla de multitudes, ¿de cuántas personas hablamos? Bien, hay algunos pasajes que hablan de esa gran multitud precisamente, y dice que eran más o menos 15 a 20.000 personas. Así que imagínense, tremendo cuadro. Jesús parado allí frente al lago y unas 15.000 personas frente a él, como una especie de medio estadio, ¿sí? Allí frente a Jesús, una cosa extraordinaria, la cantidad de gente que estaba allí oyendo y viendo todos los milagros que Jesús hacía en los enfermos. Y esta era la razón por lo que la gente, el gentío y la multitud seguía a Jesús. Muy bien, este era el primer nivel de relacionamiento con la gente, y los autores de los evangelios no les llaman a esta gente ni discípulos, ni siervos, ni nada. No, les dicen simplemente multitud, gentío, ¿sí? Nada más que eso. Ahora, este gentío llegaba allí, escuchaba la palabra de Dios, y mientras esto acontecía, Jesús dice que mira hacia una parte del lago y ve que habían allí 2 barcas. Y junto a las barcas estaban los pescadores, los microempresarios, ¿sí? Porque estos eran pequeños empresarios de aquel tiempo, los pescadores que trabajaban en esta industria pesquera, y ellos habían tenido un día negro. Era un día de fracaso total, era un día de quebrantamiento financiero porque no habían pescado nada. Lo único que estaban haciendo era, en vez de estar envasando pescados, limpiando pescado, no sé, haciendo el trabajo de los pescadores, no, lo único que estaban haciendo era ordenando las redes, limpiándolas y cosiéndolas donde se hubiesen roto, cosas así. Entonces Jesús mira a estos pescadores, seguramente los pescadores no tenían carita de buen amigo, no estaban pasando un buen día, ¿sí? Y los pescadores también lo habrán visto a Jesús cuando se venían acercando, saliendo del mar, venían acercándose, imagínense, los pescadores conocían ese lugar como la palma de su mano. Allí no había tanta gente todos los días, habría algún pequeño puñado de gentes esperándolos a ellos para recibir las barcas, para poder bajar los peces, alguna cosa así. Pero de pronto se encontraron que cuando iban saliendo del mar, a la orilla habían unas 15, 20.000 personas y había un rabino hablándoles a estas personas. Un rabí que les estaba hablando la palabra de Dios a estas personas. ¿Quién venía allí en esas barcas? Pedro, Juan y Jacobo. Luego estos llegaron a ser apóstoles de Jesús, ¿sí? Ahora, Pedro, que todos ustedes sabrán, que era de un carácter bastante efusivo, ¿sí? Casi violento, podríamos decir, una persona de carácter firme o fuerte. Imagínense cómo vendría Pedro saliendo del mar después de una noche de trabajo. Habían estado toda la noche pescando y nada habían sacado durante toda la noche. ¿Cómo vendría Pedro? Echaría chispas, ¿sí? Enojado, amargado, frustrado, cansado físicamente, toda la noche tirando redes y sacando las redes, un trabajo físico impresionante, y nada habían conseguido. Entonces imagínense el estado de ánimo que tendrían estos pescadores en ese momento. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace el Señor? Dice versículo 2, vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores,
habiendo descendido de ellas, lavaban las redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón, es decir, Pedro, le rogó que la apartase un poco, la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué pasó aquí? Fíjense cómo lo dice. Dice que él vio la barca que estaba allí cerca de ellos. Jesús se acercó a donde estaban los pescadores y se le metió en la barca a Pedro. Se metió en la barca, eso dice el texto. Entrando en una de esas barcas, dice el texto, el versículo 3. Entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón, la de Pedro. Imagínense Pedro. Pedro que no tenía nada que ver con ese escenario, con esa situación que estaba ocurriendo. Pedro que no entendía mucho lo que estaba pasando. Un montón de gente allí que estaba amontonada escuchando a un rabí. Bueno, está bien. Él fue quizás respetuoso, pero él no se acercó a ser parte de eso. Él siguió con lo suyo, con su trabajo, siguió trabajando en las redes. Él no tenía nada que ver con esa gente y con esa multitud. Y de pronto ese rabino se acerca y se le mete en la barca. ¿Qué quiere decir que se le metió en la barca a Pedro? La barca era su propiedad privada. La barca era su medio de trabajo, su espacio laboral. La barca era su propiedad donde él todos los días trabajaba, laboraba, él estaba ocupado en sus cosas, se le metió en su espacio privado. Se le metió dentro de la barca. Imagínense, Pedro con el carácter que se cargaba. ¿Qué habrá pensado en ese momento? ¿Qué le pasa a este rabino que se viene a meter aquí en mi barca? Pedro pudo haber pensado cualquier cosa, lo voy a sacar volando a este rabino, ¿qué le pasa? ¿Por qué no sigue con lo suyo y me deja a mí tranquilo trabajando acá que tuve una noche terrible y este hombre viene y se me mete en la barca acá de prepo, no me pide ni permiso? Encima Jesús le da una orden a Pedro, le dice, Pedro, meteme la barca un poquito más adentro en el agua, apartala un poquito de la tierra. ¿Por qué? Porque de esa manera se iba a escuchar mejor su voz en la multitud. ¿Sí? Si usted fuera Pedro, póngase un momento en el lugar de Pedro. Usted trabajó toda la noche, se esforzó toda la noche, tiró redes toda la noche, está cansado físicamente. Usted lo único que quiere es irse a su casa a descansar porque está agobiado, frustrado, cansado, quebrantado financieramente. Fue una noche terrible y tremenda para Pedro. Y viene y se le mete este rabino que tiene que atender 15.000 personas en su barca. Es decir, que su barca va a estar ocupada, su embarcación va a estar ocupada hasta que el rabino termine su tarea, aparentemente. Si usted fuera Pedro y viene el rabino y se le mete de prepo en la barca y le dice, Pedrito, meteme la barca más adentro. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Qué se cree este rabino? ¿Por qué no sigue con lo suyo? Me viene acá a ocupar mi espacio privado, a tomar las cosas que me corresponden a mí. Que yo estoy en mi trabajo, estoy en mis cosas, estoy en mi fracaso. Yo estoy atendiendo mi frustración, yo estoy atendiendo mi fracaso, yo estoy atendiendo mi problema, diría Pedro. ¿Qué tengo que ver con este hombre? Sin embargo, fíjense lo que dice el texto. Verso 3. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, dice el texto que se sentó en la barca y empezó a enseñarle a la multitud. Entonces Pedro hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Pedro también estaba oyendo, porque él estaba cerquita de la multitud, también estaba oyendo como la multitud, pero Pedro decidió ser y hacer algo más que ser un oyente pasivo. Pedro comenzó a ser un oyente participativo. ¿Sí? Él participó de lo que estaba pasando ahí también. Decidió participar y dejó de lado un momento su frustración. Fue respetuoso con el rabí, fue respetuoso con ese líder religioso. Ellos sabían que era un líder religioso porque tenía la vestimenta de tal. Fue respetuoso y le prestó su embarcación y puso la barca un poquito más adentro en el lago para que le pudiese hablar a la gente. ¿Sí? Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo, Maestro, fíjense lo que respondió Pedro. Respondiendo le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es decir, lo primero que hace Pedro es hacer una exposición del pensamiento humano, ¿sí? Lo primero que expone Pedro es una razón humana, que le estaba diciendo, ahorrate esto, maestro, porque no vamos a sacar nada. Si no sacamos de noche, menos de día. Cuando el agua se calienta, el pez se va a las profundidades y no se lo puede pescar como en la noche que sube. Entonces, el pescador sabe de esas cosas. En ese momento Pedro le pudo haber contestado a Jesús, mira Jesús, maestro, tú eres buen maestro, mira, la verdad que te admiro como maestro, sigue siendo maestro, yo me dedico a lo mío, tú a lo tuyo, ¿sí? Yo soy el pescador, zapatero a su zapato, cada uno en su cadaqué, como dice la Andricina aquí en la Argentina, ¿sí? Entonces, en ese momento Pedro tiene un cambio de actitud. Algo pasó dentro de Pedro. ¿Recuerdan lo que les dije hace un rato? Que cuando las personas oyen la palabra, algo pasa dentro de las personas. Algo sucede dentro de las personas. Algo comienza a acontecer en el corazón de las personas cuando escuchan con atención y con un corazón interesado en el Señor. Algo aconteció. Entonces Pedro dice, el mismo versículo, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Es decir, yo no me hago cargo, porque mi razonamiento me dice que no vamos a sacar ni un cornalito, no vamos a sacar ni una mojarrita, no vamos a sacar ni un cangrejo enredado en la red. Eso me dice mi conocimiento como profesional en la materia. Yo sé que eso es lo que tiene que acontecer. Sin embargo, Pedro, evidentemente, de alguna manera asombrado por este maestro que enseñaba algo distinto a lo que enseñaban los otros maestros, despertó un interés diferente en el corazón de Pedro y algo sucedió dentro de él que lo llevó a decir, ok, mi razonamiento me dice que no vamos a pescar nada. Pero ¿sabes qué, maestro? En tu palabra la voy a tirar a la red. En tu palabra, me voy a respaldar en tu palabra. ¿Recuerdan que estos domingos atrás decíamos que no necesitamos más que la palabra para fundamentar nuestra fe? Si nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para fundamentar nuestra fe, ¿sí? Entonces Pedro no hizo caso omiso de esta invitación, ni de la primera ni de la segunda. En la primera se hizo un oyente participativo, pero ahora Pedro no solo era un oyente participativo, ahora Pedro fue un oyente activo. Él dijo, en tu palabra echaré la red, y bogó mar adentro, metió las embarcaciones mar adentro y tiró la red. ¿Qué hizo Pedro? Llevó a cabo un acto. Una acción. No se quedó en palabras, ¿sí? Sino que hizo algo que acompañó a su declaración. Y aunque él declaró algo aparentemente negativo, aunque él dijo, la verdad que no hemos pescado nada en toda la noche y no tiene ningún sentido humano, técnico, profesional de que hagamos este intento, yo lo voy a hacer en tu palabra. En tu palabra lo vamos a hacer. ¿Cuántas razones tenía Pedro para no entrar en el mar? Pedro tenía 3 razones, básicamente. La primera razón que tenía Pedro era la razón de su experiencia profesional. La segunda razón era la de su orgullo como pescador. ¿Cómo iba a meterse a pescar si él sabía que no iba a sacar nada? Iba a quedar en ridículo delante de 15.000 personas, ¿sí? Y la tercera razón era la razón de su cuerpo, que estaba cansado, agotado de estar trabajando toda la noche y de no haber sacado nada, ¿sí? Su experiencia le indicaba a él que era imposible que en esas condiciones pudiese sacar un solo pez. Su orgullo le decía, vas a quedar en ridículo delante de toda esta gente por andar haciendo cosas que no tenés que hacer. Vos sabés técnicamente, profesionalmente, científicamente que no va a salir nada, ¿sí? Es decir,
su experiencia, su orgullo, su cuerpo le decían no. 3 partes de su vida, de su ser, le decían no. 3 partes. Su cuerpo, su alma y su espíritu. Todo su ser le decía, no, Pedro, no lo hagas porque vas a fracasar. Pero Pedro se animó a hacer una declaración. Y esta es la parte positiva de la personalidad de Pedro. Porque Pedro, si bien tenía ciertas cosas negativas en su personalidad, había rasgos en él que eran sumamente positivos. Y una de las cosas positivas de Pedro era esto. Pedro cometía actos de arrojo, ¿sí? Como por ejemplo ponerse a caminar sobre las aguas. Eso fue un acto de arrojo que hizo Pedro. Él se arriesgó a algo y caminó sobre las aguas. ¿Se da cuenta? O sea, él tuvo fe para caminar unos pasos, aunque no le alcanzó para volver al arca, pero tuvo una fe del tamaño suficiente para caminar sobre las aguas unos pasos. Es decir, Pedro experimentaba la fe. Pedro era una persona que sí se movía en fe. Pedro era una persona que entendió desde el principio la declaración de fe, porque él lo dijo con su boca. Dijo, mira, la razón me dice que no vamos a sacar nada, pero Señor, yo en tu palabra tiraré la red. Muy bien. ¿Qué sucedió en ese momento? Versículo 6 del capítulo 5 de Lucas, donde estamos leyendo. Dice, y habiéndolo hecho, escuche bien lo que dice, habiéndolo hecho, es decir, la obra perfecciona la fe. Recuérdense que ese es el título de este mensaje. La obra perfecciona la fe. La obra, es decir, cuando nosotros decimos que creemos, pero no hacemos nada en función de nuestra fe, la fe está incompleta, la fe no se perfecciona. La fe se perfecciona cuando yo digo y hago lo que es consecuente a lo que estoy diciendo. ¿Sí? Cuando yo realmente comienzo a actuar en función de esa fe que digo tener. Entonces Pedro dijo, ok, yo voy a tirar las redes y lo voy a hacer en tu palabra, Señor. Perdón, en tu palabra, Maestro. Habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínense la cantidad de peces que encerró esa red a tal punto que el peso de esa cantidad de peces comenzó a reventar los nodos de la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué nos dice esto, amados? ¿Qué nos deja claro esto? Esto nos enseña que cuando somos dimensionados en la fe, cuando somos crecidos en la fe, ¿sí? Cuando nuestra fe se desarrolla, logramos obras mayores que las que humanamente habíamos logrado. Por empezar, número 1. Y segundo, el fruto de nuestra fe llega a ser tan abundante que no solamente nos alcanza a nosotros, sino que además podemos bendecir a otros con el fruto de nuestra fe. ¿Se da cuenta? Podemos compartir a otros. Dice que Pedro llamó a los que estaban en la orilla, vengan por favor, porque nuestra barca no va a dar abasto. Y de esta manera llenaron las barcas de peces por causa de que Pedro había tirado las redes en la palabra de Jesús, en la palabra del Maestro. ¿Qué es lo que Pedro experimentó en ese momento? Él experimentó prosperidad financiera, se destrabó ese día trabado en su trabajo, en su labor. Él experimentó una multiplicación de la nada, de pronto le abundaba. ¿Sí? Él experimentó un milagro extraordinario en el área laboral, en el área de finanzas, en el área de provisión. Él no solamente experimentó una bendición personal, sino que además pudo bendecir a otros que le acompañaban. Fue un día extraordinario para Pedro. Pedro hasta ese día no conocía a Jesús. Imagínense, esta fue la manera en que Pedro llega a Jesús. Pedro no llegó a Jesús porque era parte de ese gentío. Pedro no era parte de esa multitud que venía a Jesús a oírlo e interesado en recibir alguna sanidad o algo así. No. ¿Qué fue lo que lo trajo a Jesús, a Pedro? La circunstancia. Simplemente la circunstancia. La casualidad, entre comillas. ¿Sí? La casualidad. Porque vino a salir a la orilla después de haber estado toda la noche pescando, y se encuentra que viene a salir justo donde estaba un rabino enseñando palabra de Dios a la multitud.
Así que él no andaba buscando a Jesús, él no andaba buscando a Dios, él no andaba buscando palabra de Dios, él no andaba buscando un milagro financiero, él no andaba buscando nada de lo que le pasó ese día. La circunstancia fortuita fue lo que lo hizo encontrarse con Jesús ese día. ¿Sí? A muchos de nosotros nos ha pasado así. En lo particular, a mí, aquellos que conocen mi testimonio, les he contado cómo yo llegué al Señor. Yo no llegué al Señor buscándolo a Él. Yo fui a una iglesia a ver cómo le habían lavado el cerebro a mi mamá, cómo habían hecho que mi madre, que era una mujer que tenía un carácter tremendo, pasó a ser del día a la noche otra mujer. Era otra persona. Entonces yo dije, ¿cómo le lavan el cerebro a estas personas? Y esto es algo muy potente. ¿Qué técnica neurolingüística usan para cambiarle el cerebro a la gente? No sé, yo me imaginaba un montón de cosas. Y así fui, en esas condiciones fui a investigar qué era lo que le hacían a la gente en aquel lugar. Y esa noche me encontré con el Señor Jesucristo y el Señor cambió mi vida para siempre. ¿Se da cuenta? Como lo hizo ese día con Pedro. Muy bien, ahora, ¿qué ocurrió en ese momento? Acá, Pedro lo que vino a experimentar en ese momento fue exactamente lo que dice Proverbios 18:20 y Proverbios 18:21, 20:21. ¿Qué dice allí? Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Se saciará del producto de sus labios. O sea, fue la declaración de Pedro lo que hizo que la abundancia llegara a su vida ese día. Es tan potente esto de declarar algo en fe y moverse detrás de esa declaración en fe, ser consecuente con esa declaración, es tan potente que el mismo verso 21 de Proverbios 18 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Se da cuenta? Por eso no hay que hablar cualquier cosa. Porque así como del fruto del fruto de nuestros labios, lo que hablamos, lo que decimos y lo que declaramos puede atraer bendición a nuestra vida, si usted comienza a declarar cosas negativas, quejas y cosas terribles en su vida, pues eso va a empezar a acontecer. Eso empieza a acontecer, ¿sí? Eso empieza a acontecer. Usted con su boca llama la maldición, con sus palabras llama las cosas negativas, con sus palabras comienza a llamar esas cosas. Ahora cambie su lenguaje, cambie su manera de pensar y va a ver cómo las cosas en su alrededor, en su entorno, van a comenzar también a ser transformadas. Es muy importante que entendamos esto que dice la palabra de Dios, que en la lengua nuestra, en la palabra que está en nuestra boca, está el poder de la vida y de la muerte, y del fruto de nuestros labios nosotros llenaremos nuestro vientre. Imagínense. Es decir, usted no llena su vientre porque anda trabajando 8 horas por día. Usted llena su vientre porque su boca está alineada con la voluntad de Dios. Porque usted habla lo que Dios quiere que hable. Tremendo esto. Esto es tremendo. O sea, Dios provee de manera milagrosa si es necesaria cuando nosotros le creemos a Él y estamos dispuestos a confesar su palabra. Ahora, cuando esto aconteció, este milagro aconteció, el verso 8 de Lucas 5 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Recuerda lo que dijimos al principio? El israelita no se arrodilla ante nadie, excepto ante ¿quién? Ante Dios. Solamente ante Dios. Solamente ante la divinidad. Y ellos solamente a Dios le llaman Adonai. Solamente a Dios le llaman Señor. Fíjense ahora el cambio que hubo, la transformación que hubo por medio de esta experiencia en el corazón de Pedro. Porque dice el texto bíblico de esta manera, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, Señor, ya no le dijo Rabí, ya no le dijo Jesús, no, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjense. Antes, Pedro estaba de pie, minutos antes, estaba de pie enfocado en su fracaso, enfocado en sus redes vacías. Minutos antes, Pedro estaba enfocadísimo en su labor, en su frustración, en su derrumbe financiero en ese día. Minutos más tarde, luego de esta tremenda experiencia, que la tuvo gracias a que él dijo, en tu palabra lo haré, en tu palabra tiraré las redes,
En tu palabra, porque mi experiencia, mi razón, mi cuerpo, mi todo no quieren saber nada con eso, pero yo en tu palabra lo haré. Fue obediente a ese llamado de Jesús. Ahora, este Pedro, que momentos atrás estaba de pie y enfocado en su fracaso, ahora estaba de rodillas y enfocado en Jesús. Señor. Para él, a partir de ese momento, fue su Señor hasta el día de su muerte. Y la tradición dice que Pedro murió con la misma muerte de Jesús, a diferencia de que Jesús murió con la cruz para arriba y Pedro con la cruz para abajo. Fíjense a qué punto llegó la fe de Pedro, que fue capaz de dar su vida por su maestro, que a partir de ese momento fue su Señor. Verso 9 dice, porque por la pesca. ¿Por qué reaccionó así Pedro? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, Simón, desde ahora serán pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, escuche lo que dice aquí, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué nos enseña esto? Que alguien que ha crecido en la fe de esta manera, como Pedro creció exponencialmente en esta experiencia que tuvo con el Señor, alguien que crece de esta manera es capaz de dejarlo todo por seguir a Jesús. Tal como el padre de la fe. ¿Cuál fue el llamado que Dios le hizo al padre de la fe? Abraham. A Abraham le dijo, déjalo todo y ve a donde yo te voy a mostrar. La persona que tiene esta experiencia de fe, este impacto en su corazón, de haber vivido la experiencia de arriesgarse a confiar en la palabra, arriesgarse entre comillas, porque no es un riesgo arriesgarse en la palabra, puesto que la palabra es lo más seguro para nuestras vidas. Alguien que toma esta acción, que lleva a cabo esta acción, va a vivir experiencias extraordinarias. Por eso es que termino concluyendo con este pasaje de Santiago. En Santiago capítulo 2, verso 19 al 22 dice así. Por eso dice esto Santiago. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿qué está diciendo Santiago? ¿Tú crees que porque crees en Dios, que Dios es uno, o porque crees en Dios, estás marcando la diferencia? No, no te equivoques. No marcas la diferencia al decir que crees en Dios, porque los demonios también creen en Dios y siguen siendo demonios. ¿Entiendes? Tú marcas la diferencia cuando no solamente crees, sino a esa fe que tienes, que declaras tener, la acompañas con obras. Obras consecuentes a esa fe que confiesas tener. Santiago sigue diciendo en el verso 20, dice más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe, escuche lo que dice Santiago aquí en la Biblia, y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfeccionó por las obras. ¿Sí? Cuando nosotros estamos pasando un momento de agobio espiritual, vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tenemos una noche de tormento espiritual. El enemigo se levantó contra nosotros y no nos deja dormir.
vienen pensamientos de terror a nuestra mente, temores, fobias, cosas tremendas en la noche, nos atacan. ¿Y qué empezamos a nosotros a pensar en ese momento? Nos empezamos a acordar de la palabra de Dios, lo que el pastor nos enseñó en el seminario de liberación, a ver cómo había que hacer para, ¿sí? Pero hasta que usted no se levanta de su cama y se pone a orar y empieza a reprender esos demonios en el nombre de Jesús y los echa fuera de su casa y les ordena que se queden fuera y los deje en paz a usted para que usted pueda dormir, los demonios van a seguir ahí. O sea, usted puede tener el conocimiento, puede tener la fe en ese conocimiento, pero si no actúa por el conocimiento y la fe que usted dice tener, no va a pasar nada. Ahí es cuando la fe se perfecciona. ¿Sí? Ahí es cuando la fe se perfecciona. ¿Por qué? Porque yo empiezo a experimentar eso y entonces empieza a acontecer. Miren, voy a cerrar con una ilustración, un testimonio que escuché ayer. En la ciudad de Santiago, en Chile, se lleva a cabo una actividad todos los años que se llama MOU. Es un movimiento de jóvenes cristianos que se juntan todos los años de distintas iglesias y salen a predicar a las calles de Santiago, de Chile. Y un joven que participa de ese MOU todos los años, este joven participó de un seminario que yo di sobre sanidad y milagros. ¿Por qué nosotros tenemos autoridad para poder orar por los enfermos y sanar a los enfermos en el nombre de Jesús? Y este joven es un joven criado en la iglesia, con mucho conocimiento bíblico, ¿sí? Y entendió rápidamente la doctrina que yo estaba enseñándole, cómo le abrí las escrituras, y él muy rápido mentalmente entendió con exactitud, podríamos decir, todo el seminario que yo estuve un fin de semana completo impartiéndoles y enseñándoles cómo orar por los enfermos para que sean sanos. Muy bien. Resulta que después de esta experiencia ellos salieron a la calle a predicar con este movimiento MOU de los jóvenes, salieron a hacer evangelismo. ¿Y qué él se acordó obviamente de lo que había aprendido en el seminario? Entonces dijo, ok, vamos a empezar a sanar enfermos entonces. ¿Sí? Así que predicaban en la calle, evangelizaban a las personas, les daban el mensaje y después a los que estaban enfermos los oraban. ¿Sí? Resulta que empezó a orar a las personas y no se sanaban. Y empezó a orar a otro y no se sanaba. Y al tercero y no se sanaba. Y al cuarto y no se sanaba. Y así empezó a tener una experiencia frustrante para él. O sea, ¿cómo es esto? Si la palabra dice esto y yo lo estoy haciendo y no... Pero él iba con temor. Él se sinceró, él contó esta experiencia, se sinceró y él, como no pasaba nada, dejó de hacerlo. Dejó de orar por los enfermos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él automáticamente dejó entrar un argumento en su mente. Si no se sanan, bueno, por algo será, yo no estaré preparado. Y empezó a buscar mil razones para no hacerlo más. Y no lo hizo más. El año pasado no lo hizo más y no experimentó más milagros. Este año, otra vez se realiza el MOU, el MOU otra vez y resulta que salen a la calle y de pronto se encuentra, él iba con un compañero y se encuentran con un amigo de ellos dos que andaba con un muchacho con muletas. Y resulta que se cruzan, se ponen a conversar y como eran amigos, el otro muchacho había andado en drogas y estos otros también andaban en droga, entonces como que no le daba la cara para hablarle del Señor, ¿no? De hablarle de que andaban evangelizando. Este que andaba en drogas hacía poco había salido de eso. Entonces, en un momento le empiezan a hablar del Señor. Se da el tema y le empiezan a compartir. Resulta que el que andaba con muletas era ateo. Y había tenido un problema, un accidente o algo así que le había dejado una pierna más corta. Y andaba con muletas. Entonces en ese momento el Espíritu Santo lo amonestó a este muchacho y le dijo, ora por él y sánalo. Y ahí se acordó él lo que habíamos estado ministrando. Porque él el año anterior, ¿qué había hecho? Había orado. ¿Cómo oraba? Padre, que se haga tu voluntad, Señor. Señor, sánalo, Señor. Si tú quieres, es una oración temerosa. ¿Me entienden? En cambio se acordó que él tenía que ordenar el milagro, él le tenía que ordenar a esa pierna que creciera en el nombre de Jesús, porque eso es lo que nos dice la palabra, allí en Marcos 11:23. Cualquiera que le diga al monte que salga de ahí y se eche en el mar, y no duda en su corazón, lo que diga será hecho. ¿Recuerdan? Bien, eso es hablarle al monte, eso es hablarle al monte. Así que él en ese momento le dijo,
¿querés que oremos por vos? Le ofreció oración al ateo. Y el ateo así le dijo, yo soy ateo, le dijo, y se le rió en la cara. Dice, yo soy ateo. Y le dice, bueno, pero si vos me permitís, oro por vos. Bueno, está bien. Y se sentó, allí en una plaza donde estaban, se sentó, y él, acordándose de eso, le ordenó a la pierna que creciera en el nombre de Jesús. ¿Y saben lo que pasó? No pasó nada. No pasó nada. Ni nada. Nada. Ni se mosqueó la pierna. Entonces él, este joven, muy inteligente este joven, él razonó todo esto, obviamente, y dijo, muy bien, pero yo entendí por la palabra, yo entendí que tenía que ordenar el milagro. Así que lo voy a hacer otra vez, le dijo. Permíteme, voy a orar otra vez por ti. Ok. Y en el nombre de Jesús, pierna, te ordeno que crezcas en el nombre de Jesús y te acomodes y te normalice y qué sé yo. Terminó de ministrar. Miraron las piernas estaban iguales. No pasó nada. Bien. ¿Qué pensó él? Otra vez. Lo voy a hacer por tercera vez. Como que ya se estaba molestando él, hasta él mismo se sentía molesto con la situación. Lo voy a hacer por tercera vez. Y otra vez, por tercera vez, impartió el milagro sobre la pierna. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. Como a los 2 o 3 días, le llega un audio del amigo de él. Un audio. ¿Sí? Y él, este sábado que pasó, lo hizo escuchar en la iglesia el audio. Se lo puso en el teléfono ahí, en el micrófono en la iglesia de ellos, y les hizo escuchar el audio. Así que el amigo de él hablaba en el audio y le decía, la pierna que tenía corta le creció y anda como loco. Y resulta que andaba por ahí el amigo. Entonces lo llamó Ignacio, creo que era el nombre. Ignacio, vení, y se escuchaba todo en el audio. Y llegó Ignacio. Y Ignacio le dice, che, loco, dice, ¿qué me hiciste vos? ¿Pero qué? Decime dónde viviste, quiero ir a ver, le decía el hombre, porque me sanaste, ¿qué me hiciste en las piernas? Me salvaste, hermano, le decía, me salvaste, estaba como loco. Le había crecido la pierna y estaba normalizada la pierna. Y estaba como loco, y le estaba pidiendo la dirección porque quería ir a verlo para hablar con él y contarle y mostrarle lo que había pasado. Entonces este joven estaba sorprendido de eso. Y él decía que él estaba entendiendo ahora cómo funciona esto. Él ahora no se achicó. Él oró 3 veces por esta persona enferma. Y esta persona enferma era un ateo. ¿Y qué entendió él? Que lo primero que le importaba al ateo no era creer en Dios, sino que su pierna estuviera sana. Entonces él lo primero que hizo fue eso, sanarlo. Y ahora, dice él, este joven contando el testimonio de la iglesia, el otro día dice, y ahora él me pide a mí, me pide la dirección para venir a verme. Obviamente que ahora no va a hacer falta decirle que crea en Dios, al ateo, porque ya el milagro está hecho y el milagro ya le dio a entender quién era nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Entonces ahora es fácil presentarle el evangelio a esta persona. De eso se trata, hermanos, de que nos animemos no solo a creer, sino a actuar conforme a esa fe. Actuar conforme a esa fe. No ore temerosamente. Ordene los milagros en el nombre de Jesús. ¿Sí? Jesús le dijo eso. Ay, es difícil, ¿no? Yo estoy sintiendo ahora como que se empiezan a quebrar estructuras cuando digo esto. Pues, ¿cómo yo voy a ordenar un milagro? Estoy diciendo que usted confiese ese milagro y lo declare. Ordene que ocurran las cosas como dijo Jesús. Jesús dijo, si tú le dices al monte que se desarraigue y se eche en el mar, lo hará si tú lo crees. O sea, lo imposible va a ocurrir cuando tú lo ordenes. Pero cuando tú lo ordenes alineado con la palabra de Dios, dice la palabra del Señor en 1 Juan 5, verso 13 y 14, 14 y 15, dice allí que si yo pido conforme a la voluntad de Dios, Dios no solamente me oye, sino que también me responde. Entonces lo importante acá, amados, es conocer la voluntad de Dios, que está escrita en su palabra. Por tanto, cuando yo conozco su palabra, en su palabra ordeno que ocurran cosas y esos milagros comienzan a suceder. Así de sencillo. Esta noche van a suceder milagros, les dije. Hay personas aquí que necesitan milagros. Algunos necesitan milagros financieros, otros necesitan milagros de sanidad, otros necesitan milagros de sanidad emocional. Yo no sé qué milagro está necesitando usted. Pero si usted necesita un milagro ahora mismo, le voy a pedir que haga algo.
No le voy a pedir que crea solamente, sino que haga algo. Que haga algo. Si usted tiene un problema emocional, ponga su manito en su pecho y vamos a orar para que Dios comience a obrar un milagro allí. Si usted tiene un problema físico, si puede en este momento tocarse con su mano donde está su problema físico, la enfermedad física, ponga su mano allí donde esté el problema físico. ¿Sí? Ponga su manito ahí. Si usted tiene un problema financiero, ponga su mano en el bolsillo. ¿Sí? Eso es un acto de fe también, un acto simbólico. Algunos aquí me están diciendo, no me están alcanzando las manos, pastor, para ponérmelas en el cuerpo, en el bolsillo y en el pecho. Tengo 2 manos nomás, pastor. Algunos ya están como pulpo a los manotazos, ¿sí? Bien. Si no le alcanza las manos, ponga su manito en el pecho nomás y reciba lo que va a suceder en este momento. Si usted cree que Dios lo va a hacer, hágame así con la cabecita. Hágame así con la cabeza. Si usted cree que el milagro va a acontecer, deme el indicativo que sí, que lo cree. Ok, muy bien. Conforme a su fe ahora mismo se suelta el milagro en el nombre de Jesús. Impartimos ese milagro ahora. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, Señor, como dijo Pedro, tiramos, Señor, las redes por tu palabra, Señor. En esta hora, en tu palabra envío poder de Dios, Señor, sobre los enfermos. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, las personas que están físicamente afectadas, las personas que están con dolores físicos, las personas que están con artrosis, artritis, reumas, que están afectados, Señor, con cualquier tipo de enfermedad física, emocional, espiritual, mental, cualquier tipo de enfermedad psicosomática, biológica o enfermedades enviadas por causa de brujería, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Señor, reprendo esa enfermedad en el nombre de Jesús y echo fuera de esos cuerpos toda clase de enfermedad que está afectando esos cuerpos. En el nombre de Jesús, ahora mismo, desaparecen los dolores, desaparecen las hernias, desaparecen ahora los tumores, desaparecen los nódulos. Ahora mismo ordeno al cáncer que se seque en el nombre de Jesús. Si hay personas afectadas con cánceres, en el nombre de Jesús se seca ahora el cáncer. Maldecimos el cáncer en el nombre de Jesús y le ordenamos que se seque toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús ahora le ordenamos a la artrosis, al reuma, los dolores de huesos, los dolores que están en las articulaciones. En el nombre de Jesucristo reprendemos esas enfermedades y las echamos fuera de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Padre, quita ahora todo sobrepeso de los cuerpos, quita ahora toda obesidad, sobrepeso. Oh, Señor, toca el apestat, Señor, toca allí, Dios mío, el cerebelo, toca allí, Señor, Dios mío, las glándulas pituitarias, toca, Señor, allí y ordena, Señor, los cuerpos hormonalmente, Señor, de forma endocrina, Señor, todo el sistema endocrino se ordena en los cuerpos en el nombre de Jesús. Todo lo que ha estado desajustado, Señor, Dios mío, en esos cuerpos ahora mismo comiencen a entrar en armonía por la autoridad de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús echamos fuera las enfermedades para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, impartimos ahora sanidad. Impartimos sanidad, Señor, sobre todos los que están oyendo. Impartimos ese milagro que están esperando ahora. No solo en lo físico, sino también en lo emocional. Señor, sana ahora emocionalmente a las personas que están aquí reunidas. Sana espiritualmente, intelectualmente. Sana neurológicamente, Señor, en el nombre de Jesús. Llévate toda enfermedad que pudiese estar afectando a tus hijos, Señor, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Señor, ahora reprendemos todo, Señor, lo que ha sido enviado por brujos, todo trabajo de brujería, ahora mismo se va, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, espíritus inmundos que han tomado los cuerpos ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, reprendemos ahora todo trabajo de brujería, toda maldición que fue lanzada contra tus hijos. En el nombre de Jesús se rompe ahora toda atadura, todo yugo de maldad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo tus hijos e hijas son libres para la gloria de tu nombre. Toda opresión espiritual, toda obsesión espiritual se va, toda usurpación espiritual del enemigo en los cuerpos se van
ahora en el nombre de Jesús tus hijos son libres, sanos para la gloria de tu nombre. Padre, impartimos milagros financieros en esta hora también. Señor, y oramos para que los cielos se abran y toda bendición descienda sobre tu pueblo. Puertas de trabajo se abren. Señor, ahora trae a aquellos que son, Señor, freelancers, los que son trabajadores independientes. Dale nuevas ideas, Señor. Ayúdales con sabiduría de lo alto para que se reinventen, Señor, y puedan tener nuevas ideas, nuevos proyectos. Señor, puedan tener nuevas visiones, Padre, para llevar a cabo trabajos que les reditúen de una manera multiplicada, Señor, a partir de este día. Toca, Señor, los hogares, bendice las economías de las casas, bendice, Señor, aún los trabajos y bendice aún las empresas donde trabajan tus hijos, Señor. Que los empresarios sean bendecidos así como pasaba, Señor, con José, Dios mío, en la casa donde él estaba allí sirviendo, Señor, que ellos eran prosperados por causa de José. De la misma manera tus hijos sean un motivo de bendición y prosperidad para sus jefes y los empresarios que les dan trabajo. En el nombre de Jesús, Señor, toda bendición de lo alto es derramada sobre tus hijos e hijas en esta noche y declaramos, Señor, que el milagro ya está hecho por la autoridad de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, el milagro está hecho, Señor. Las enfermedades son sanas, la pobreza y la miseria desaparece de los hogares en el nombre poderoso de Jesús. Toda bendición de lo alto viene, sabiduría de lo alto viene sobre tu pueblo, Señor, para alcanzar bendición. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora mismo comienza a moverse, comienza a buscar allí donde estaban los dolores, comienza ahí donde estaban los dolores a tocarse, busque con su mano, muévase, mueva las piernas. ¿Dónde estaba el dolor? Búsquelo en el nombre de Jesús. Muévase sin temor, sin temor, sin temor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Levánteme la manito enseguida, los que están sintiendo la sanidad en su cuerpo, levánteme la manito, indíqueme que se han ido los dolores, que se han ido las dolencias, si alguien tenía alguna protuberancia, algún nódulo, lo que sea que haya tenido en su cuerpo, levánteme la manito si siente que el dolor se fue. Amén, allí están levantando las manos, gloria al Señor, gracias a Dios. Gracias a Dios, allí están glorificando al Señor con las manos en alto. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias a Dios. Allí Vanessa levanta su manito. Gloria a Dios. Muy bien. Leo también nos está haciendo señal con su manito. Gracias, Señor, porque hay sanidad en este momento. La gloria de Dios está cayendo allí donde ustedes están. Sigan recibiendo. Sigan recibiendo. Denle gracias a Dios en esta noche. Dígale gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, en mi cuerpo, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Gracias, Señor. Dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Esto ocurre por fe y para la gloria de Dios. Aquí el único que es glorificado es Dios. El único que recibe gloria es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hay un niñito, Matías, de 4 años. Está con Sergio. ¿Puede ser Ignati? ¿Sí, Ignati? Ok. Muy bien. Sergio, te voy a pedir... Sergio, ¿está por ahí Sergio? No importa, Nati, tú entonces. Tú misma vas a hacerlo. Quiero que tú pongas la mano sobre la cabecita de ese niño. Ok. Pongan la manito sobre ese niño, ¿sí? Lo que tiene Sergio, ¿qué es ese niño? No está 100% diagnosticado, pero en el colegio se han dado cuenta que él actúa, que es como derivado de Asperger. 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 Es bien leve, pero se lo están notando recién. Ok. La que está al lado es la mamita. La mamá aquí también. Ok. ¿Cómo es tu nombre, mamá? Yasna. ¿Tu nombre cómo es? Yasna. Yasna. Yasna, dime una cosita. ¿Tú crees que Dios puede sanar el Asperger? Amén. Amén. Muy bien. Esa es la declaración
que el Señor quiere escuchar, nada más que eso. Oramos especialmente entonces por Matías en este momento, ¿sí? Padre, impartimos sanidad en Matías en el nombre de Jesús ahora. Impartimos el poder de Dios sobre este chico, Señor, sobre este niño, para la gloria de tu nombre. Y le hablamos ahora al Asperger, en el nombre de Jesucristo. Asperger, suelta ahora este cuerpo en el nombre de Jesús, suelta su mente, suelta ahora este niño en el nombre de Jesús, te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, declaramos sano por la autoridad de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo a Matías para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Pastor, Gloria a Dios. Sí, Sergio, te escucho. quiero dar un testimonio. Amén. Tenía como un nódulo en una parte baja de mi cuerpo y la fui a revisar ahora al baño y no la tengo. Ah, ¿por eso te habías ido al baño? Tenías un nódulo en la parte baja de tu cuerpo, fuiste a revisarte y el nódulo desapareció. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Allí, ¿quién más había levantado la manito para anunciar que había recibido sanidad también? Creo que Victoria puede ser. ¿Y Pedro? ¿Sí? Ok. Abre tu micrófono, Victoria, por favor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Están soltando la sanidad y los milagros, hermano. Mientras estamos escuchando los testimonios, como el que contó Sergio recién, van a seguir ocurriendo sanidades aquí en los que están presentes. Usted esté atento, no se distraiga, porque va a recibir en este momento su sanidad. Victoria, te escuchamos. Amén. Le estaba dando gracias a nuestro Señor, porque verdaderamente he tenido 3 días terribles. No comuniqué nada porque digo, confío en mi Señor. Y seguía con estos 3 días, estaba tirada en la cama. Cuando me levantaba me dolían los riñones, la rodilla, era un desastre, era una piltrafa humana. Pero dije, no, Señor, este enemigo no va a poder en contra mío, no va a poder en contra mío. Y bueno, cuando usted dijo que moviéramos las partes que nos dolían, ¿Todo eso te dolía? me levanté como un tiro y me empecé a mover. Y lo llamé a él que no estaba, que viniera por favor, porque quiero que también reciba sanidad. Y el Señor me puso a mi nieta en la cabeza que tiene un problemita con una vista de un ojito no ve nada y de una piernita la tiene más corta. Y el Señor me puso que yo, con el poder que me da Él, con su poder, que yo la voy a poder sanar, pero no yo, Él la va a sanar. Él va a sanar a mi nieta, pero me va a sanar a mí. Amén. Me la Muy puso bien. así, me la puso. Muy bien, Vic. Vaya, ore por su nieta, ponga manos sobre ella en el nombre de Jesús, ordene el milagro y va a ver cómo el Señor te va a usar sanando Amén, a la amén, enfermedad en tus pastor, amén, nietitos. así será. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya, Señor. Señor, aleluya. Pedro, ¿estás contento? Sí, pastor, yo también tenía un fuerte dolor acá en el fémur y en el hombro que no podía levantar y ahora no me duele. Gloria a Dios. Tampoco me duele. Una barbaridad, Gloria, pastor, aleluya, una barbaridad. Señor, Gracias aleluya. a papá, gracias a papito. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mire qué contenta está Vic allí. Victoria, ¿cuántos años tienes? Yo 75, pastor. 75 años, ¿eh? A esa edad conviene estar sano. ¿Mm? Dios te bendiga. Vic, te amamos y me da mucha felicidad verte así, que te hayas repuesto esta noche. Amén. Igualmente Amén, para ti, Pedro. amén, amén. Igualmente para ti, Te Pedro. amamos y te bendecimos mucho. Muchas gracias. Por Cristo Jesús. Muchas bendiciones gracias. para Muchas vos y para tu gracias. familia. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, gracias al Señor. ¿Quién más quiere contar un testimonio más esta noche? Levante su manito. Levante su manito. No se guarden los testimonios porque es importante dar la gloria al Señor por lo que Él hace, ¿sí? Gracias a Dios. ¿Quién más levanta su manito y cuenta su testimonio esta noche? Allí vi hace un rato que levantó la mano Vanessa, pero la veo que está haciendo un trámite en el bus, en el colectivo. Ella viene en el bus en este momento viajando. Así que no sé si, Vanessa, ¿habías recibido algo tú también? Haceme con la manito así, con la cabecita. ¿Sí?
Sí, pastor, sanidad emocional. Ok, tú venías con un temita en tu corazón. Sí, totalmente. Ya de hace tiempo, pero la verdad que fue tremendo. Cómo Gloria a recibí la Dios. sanidad emocional, opresión, obsesión. Mira, muéstrale a los hermanos el bus ahí donde tú vienes, el colectivo. Muéstrale, miren, ella viene de viaje en este momento. Sí, Y allí en el colectivo, en el bus, el Señor la acaba de sanar allí donde se encuentra. ¿Se da cuenta cómo Dios hace amén. las cosas? ¿Se da cuenta que Dios hace como quiere y donde quiere? Él pone su mano, sana, libera, bendice, ¿sí? Así que damos gracias a Dios, hermano. Una noche de victoria. Y si alguien tiene alguna persona que no estuvo presente aquí esta noche y está enfermo, tiene alguna afectación de algo y quiere que oremos por esa persona, me gustaría que me levanten la manito, por favor. Si alguien tiene una persona que no estuvo aquí esta noche presente en esta reunión. ¿Ok, Carlos? ¿Hay alguien por quien tienes que orar? Muy bien. Esa persona, Carlos, por la que tú tienes que orar, ¿tú la vas a ver en estos días? No, Bien. yo soy primo de Chillán. Ah, el que tú me comentaste. Sí, Bien, esos casos, en este caso, yo solamente, perdón, en este caso tú envíame por escrito y ese pedido de oración se lo vamos a enviar a nuestro ministerio de oración para que esté orando también por ese caso en particular. Pero yo pregunto por alguien que ustedes van a ver en estos días, porque quiero que oremos por un paño, ¿sí? Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Allí en Hechos cuenta que los paños que tocaban el cuerpo del apóstol Pablo eran llevados a los enfermos y los enfermos eran sanados. El Dios de Pablo es nuestro mismo Dios. Dios sigue haciendo esos mismos, dice la Biblia que esos eran milagros extraordinarios que Dios hacía por mano de Pablo. Así que si alguien tiene algún enfermo, alguna persona que necesita sanidad y no está allí con ustedes, vamos a orar por un paño y luego se lo van a llevar. Escuche lo que dice la Biblia. Dice versículo 11 del capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales que tocaban su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Milagros extraordinarios, así es como la Biblia llama a esos milagros, milagros extraordinarios. ¿Qué significa que algo es extraordinario? Que no es la forma común, regular y ordinaria en que Dios hace los milagros, ¿sí? Esto es algo excepcional que Dios hacía. Bien, Dios lo sigue haciendo en este tiempo. Hace poquito oré por un paño, por una persona que estaba enferma con cáncer en Temuco, Chile. Enviamos, y está ese video en nuestro canal también, pueden ver el video y el testimonio de la persona dando testimonio de su sanidad de cáncer. Y lo único que le enviamos fue un pañito de estos descartables. ¿Vieron estos pañitos tisú? ¿Cómo se llaman los descartables? ¿Sí? Un pañito de eso. Lo enviamos al enfermo y el Señor obró el milagro y sanó un cáncer. Así que, amados, si alguien tiene un enfermo en estas condiciones, le voy a pedir que tome en su mano un paño. Lo que sea, un pañito, una servilletita, una ropita, un pañuelo de tela, un paño de seda, lo que usted tenga allí a mano, tómelo en su mano, por favor. ¿Y qué vamos a hacer? Usted, una vez que oremos por estas personas y para que estos paños sean los que transmitan el poder de Dios a los enfermos, luego ustedes van a llevar el paño, lo van a colocar sobre el enfermo y van a decir, te declaro sano en el nombre de Jesús. Nada más. Y después esperen el milagro que Dios va a manifestar en esas personas. Y nos van a contar cómo Dios hizo milagros en esas personas. Amén. Muy bien, tome su pañito en la mano, por favor. Veo que ya hay varios allí con su pañito. Tómelo en su mano y vamos a orar al Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Señor,
Conforme a tu palabra, Señor, impartimos el poder de Dios sobre esos paños que van a tocar a esas personas que tienen necesidades físicas, emocionales, neuronales, espirituales. Señor, esas personas que están atadas por vicios, que están afectadas de alguna manera. Padre, tu palabra dice que estos paños que tocaban, Señor, a este Hijo de Dios tuyo, Señor, al apóstol Pablo, eran llevados a los enfermos y los enfermos eran sanados y los espíritus inmundos salían de las personas. Oramos en este momento para que el poder de Dios se manifieste, Señor, en esas personas enfermas, atadas, Señor, que están, Dios mío, atormentadas por enfermedades, por demonios, por espíritus inmundos, que sean libres en el momento en que estos paños toquen su cuerpo, sean sanos para la gloria de tu nombre, Señor, y que tus hijos, Señor, den testimonio de tu reino, Señor, en aquel lugar, como nos enseña tu palabra. Dale sabiduría a tus hijos, Señor, para que en ese momento sepan cómo impartir esta sanidad, este milagro, y sepan cómo presentar tu reino en aquel lugar. Padre, opera milagros. En el nombre de Jesús no pedimos nada más que se cumpla tu palabra conforme como tú lo hacías en los días de Pablo, lo sigues haciendo hoy. Porque tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús declaramos sanos, libres y benditos de Dios a esas personas que tocan este paño para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces coloquen el paño sobre el enfermo y declárenlo sano en el nombre de Jesús. Nada más que eso. Y si tienen la posibilidad de buscar en ese momento si hay dolencias, hagan lo mismo que hicimos ahora, comprueben si el milagro ocurrió inmediatamente. Si no hubo señales de sanidad de forma inmediata, ustedes no digan nada, no se bajoneen en su fe, porque así como le aconteció a este muchacho que les conté, el milagro puede comenzar a suceder al día siguiente o días más tarde. Dios hace como quiere, así que usted solo dé gracias a Dios por el trabajo cumplido. Amén. Muy bien, amados. Hermosa noche, ¿eh? Hermosa noche compartiendo la palabra del Señor. Nos despedimos, ¿sí? En este momento ya hemos compartido un buen tiempo. Dios les bendiga a todos, que tengan una semana bendecida, victoriosa, y recuerden, la fe sin obras es muerta. Así que actúen en fe, muévanse en fe y en la palabra de Dios lancen las redes, ¿sí? Láncense esta semana a tener una semana de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Hacemos así para dar gloria al Señor esta noche por esta palabra. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados. Gracias al Señor por este tiempo. Les bendigo en el nombre de Jesús con esta oración de cierre. Padre, bendigo a mis hermanos. Bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Tremenda esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos impartes. Gracias por las experiencias que van a tener tus hijos esta semana. Gracias por lo que vas a hacer en sus vidas. Gracias porque los vas a dimensionar de una manera extraordinaria en su fe, Señor. Y van a crecer teniendo experiencias maravillosas en esta semana. Bendícelos, Señor. Bendícelos, bendícelos y fortalécelos en su fe. Que su fe no falte, Señor, al momento en que su fe sea puesta a prueba. Señor, que en esta semana, cuando vengan los momentos que quieran desafiar su fe, que quieran poner un reto por delante, Señor, que ellos se tomen de esta palabra y avancen en fe para experimentar, Señor, tu gloria sobre sus vidas. Gracias, papá, te damos. Gracias. A ti te damos la gloria y la honra por cada uno de los milagros que tú vas a hacer en esta semana. Gracias, papá. Bendigo a tus hijos, bendigo a mis hermanos, Señor, y los abrazo a la distancia, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Jesús.